Bienvenidos a la segunda sección de este curso con respecto a la contabilidad financiera y capital de trabajo. Vamos a hablar en términos de función financiera. La función financiera está representada en las empresas según su tamaño. Si es pequeña, pues se resumirá al departamento contable. Si es grande, pues tendrá un sinnúmero de departamentos, como el comercial, el contable, el financiero, el de presupuesto y el de tesorería. Para el caso de la regencia de farmacia, trabajaríamos con negocios comerciales como las farmacias, las droguerías, los expendios de droga, que algunos de ellos dependerían de entidades grandes, como las cooperativas, como los hospitales, como las cadenas, pero la gran mayoría se centran en aquellas entidades de personas, de empresas unipersonales o empresas familiares. La función financiera, entonces, necesitaría de algunas herramientas que el encargado de ella necesita conocer y que podrá desplegar a través de todo su rol como financista. En una primera instancia tenemos los flujos de caja. La persona encargada de flujos de caja debe acudir a una herramienta sistematizada o a formatos que le permitan diseñar el reporte de estos recursos que se mueven durante un periodo determinado. La empresa determina sus periodos, pueden ser diarios, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales o el máximo que sería el anual. En esta herramienta o formato, lo que hay que hacer después de ubicar los periodos es registrar el concepto para determinar unas entradas y unos egresos. Inicialmente se dice que hay un efectivo de inicio. En otras palabras, las farmacias arrancan con una base como efectivo de inicio y con el transcurrir del día o del periodo van a tener unos ingresos por ventas. De la misma manera van a salir algunos recursos a través de erogaciones de terceros, que al fin del periodo se hace una suma algebraica, la cual termina con un total como utilidad, pero que en algunos casos puede ser una pérdida. Acordémonos en la primera unidad que las pérdidas o las restas siempre hay que cerrarlas con paréntesis. En este caso podríamos decir que aquí, como está en paréntesis, se generó una pérdida. La función financiera también tiene que ver con los riesgos financieros, claro. Si manejamos dinero, tenemos que hablar de que el dinero es un riesgo y en ese riesgo podemos decir que se manejan distintos factores. Hay un factor operacional, es decir, hay un riesgo en la operación, hay un riesgo en la comercialización, de la misma manera en los créditos, en los intereses. Todos esos riesgos hay que llevarlos y estimarlos para poder tenerlos presente y poderlos tratar. Estos riesgos hacen de que la persona encargada de la función financiera tenga grandes decisiones de financiamiento o al mismo tiempo decisiones de inversión. Para las decisiones de financiamiento, pues el rol de esta persona es simplemente buscar esas entidades bancarias, corporaciones financieras, cooperativas, las mismas empresas, las personas a las cuales se acuden para poder financiar, conseguir recursos que se necesitan para la operación o para la ejecución del proyecto. O
como hablamos de riesgo, para cubrir pequeñas eventualidades como pérdidas, robos u otros ítems. De la misma manera, esta persona encargada de la función financiera en compañía de los dueños tienen que tomar las decisiones de inversión. ¿En qué caso invertimos? Podemos invertir en muchos casos. Podemos invertir para ampliar el negocio. Puede que por los estimados estadísticos de las ventas, yo tenga una proyección de endeudarme y a través de ese endeudamiento pueda hacer crecer la empresa y al mismo tiempo obtener utilidades mayores. La otra podría ser la estrategia de otros inversionistas que me sirvan como aliados. En este caso voy a recapitalizar, es decir, voy a aumentar el capital con el cual estoy trabajando. En este caso, la decisión ya es de una alianza estratégica de inversión, de ampliación del negocio, de nuevas coberturas, nuevos proyectos y, por ende, nuevos y grandes ingresos. Pero como hablamos de recapitalización, tenemos que hablar qué es el capital. El capital es el recurso social al cual la empresa destina para poder hacer su inversión. En otras palabras, es el fin común de una constitución en una empresa. Para poder constituir una empresa yo tengo que invertir un capital de trabajo. Sobre ese capital de trabajo es que entra a ejecutarse la razón social o el común del negocio o operación para poder funcionar una empresa. Este capital de trabajo tiene elementos muy claros. El objetivo, ya lo dijimos, es la razón social. Razón social por la cual funciona la empresa. Es decir, en las farmacias, ¿cuál sería la razón social? La comercialización de medicamentos. Los medios patrimoniales, ahí estaríamos hablando de las infraestructuras, es decir, el local, los activos como vehículos, como bodegas o como terrenos. También pueden entrar edificios. Y los bienes inmateriales, en la cual entrarían los sistemas, los software y así por el estilo toda la tecnología. Un tercer elemento sería el trabajo, es decir, la labor que se hace en la función comercial, que es la prestación de un servicio. Como cuarto tendríamos la organización, que sería el orden jerárquico de la empresa como tal. Para las pequeñas droguerías, pues se hablaría de un único dueño y de unos prestadores de servicio, empleados o funcionarios que le ayudan. Y este señor dueño sería el único gestor o dueño quien toma las decisiones. ¿Y todo esto para qué? Para cubrir el último elemento. Es el fin común, llegar a un usuario, aquel al cual va destinado el producto que se está comercializando. Otro de los roles de la función financiera es la preparación de los presupuestos de efectivo. Los presupuestos de efectivo se parecen mucho al formato del flujo de caja, es decir, trae unos periodos y unos conceptos. Estos formaticos son muy sencillos para aquel que hace la contabilidad manual, pero para ello existen programas que sintetizan y agilizan toda la información y al mismo tiempo permite un análisis más veraz, más exacto y con mayor rapidez. Retomando el formato, entonces hablamos de unos periodos, hablamos de unos conceptos y estamos diciendo que para iniciar un presupuesto yo tengo que separar de ese capital social un estimado en recursos con el fin de invertirlo o gastarlo.
ese gasto son los desembolsos que se hacen, pero previamente tiene que separarse ese dinero del capital social o de las entradas del flujo de caja en los periodos. A este desembolso pueden venir otros saldos, como los saldos de caja, y pueden venir otros gastos requeridos o pérdidas del ejercicio contable o financiamiento, es decir, la amortización de los dineros que se prestan, para que nos dé al final un saldo final ajustado. ¿Qué es ajustado? Se hacen todas las erogaciones y entradas y se lleva el total. Son herramientas muy sencillitas que debemos conocer para cuando nos toque el rol en una droguería pequeña. De la misma manera, esta persona encargada de separar el presupuesto tiene que tomar la decisión de interpretar y analizar los presupuestos. ¿Con el fin de qué? De tomar las decisiones y precauciones pertinentes para que ese dinero que se está invirtiendo no lleve a unas pérdidas, sino al contrario, ocasione ganancias. Ahora entramos a lo que es los activos de efectivo. Dentro de los activos de efectivos, la razón de ser de toda empresa, sus inventarios, donde está plasmado todo el capital social que el inversionista o dueño de la empresa tiene y los tiene representados en unos inventarios. Esos inventarios deben de llevarse a través de unos sistemas. Los dos sistemas más trabajados serían el sistema perpetuo y el sistema periódico. Dentro de esos dos sistemas podemos decir que podemos instalar una metodología para poder evaluar, es decir, darle valor al inventario. Y dentro de esas metodologías tenemos acá 6 de ellas, de las cuales podríamos decir que las más usadas en términos de farmacia sería el método FIFO, primeras en entrar, primeras en salir. En el campo farmacéutico, este término lo podemos reemplazar por la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir eso? Las fechas de fabricación de medicamentos más viejitas serían las primeras en salir y las que tengan más vida útil serían las últimas en venderse. De igual manera, en segundo tendríamos el método del costo promedio aritmético. Es decir, se hace un promedio por todos los medicamentos del mismo género, entrado en diferentes periodos, pero con precios variables. Se hace un promedio y se saca un estándar para poder evaluar el inventario como tal. De igual manera, podríamos escoger cualquiera de todos estos métodos de evaluación para poder determinar el valor real del inventario en un periodo determinado. Y por último, dentro de tantas herramientas que puede utilizar la función financiera, podríamos hablar hoy acá de las matemáticas financieras, recurso que necesita todo empleado dentro de este rol para poder estimar todas las inversiones y todos los préstamos en recursos que necesite la empresa. Para ello entonces las matemáticas financieras se basan en dos intereses, el simple y el compuesto, de los cuales vienen un sinnúmero de aspectos a desarrollar. Si lo fuese a hacer manual, simplemente lo que tengo que hacer es consultar cuál es la fórmula para el método simple o interés simple. Y a partir de esta fórmula yo ya puedo despejar cualquier variable para encontrar
las diferentes incógnitas que necesito. Partiendo, por ejemplo, para el interés simple, donde I significa el capital inicial, donde P sería el capital presente, donde I serían los intereses y donde N sería el periodo. De la misma manera, lo podemos ver en el interés compuesto. Tenemos una fórmula, la cual la podemos poner en práctica cuando tengamos este tipo de eventualidades y despejarla de acuerdo a lo que yo quiera averiguar. Pero ahora no necesitamos maltratarnos tanto y acudimos a los sistemas, y entre los sistemas vamos a encontrar unos software contables que nos ayudan a agilizar estas decisiones que necesitamos tomar para poder que la empresa avance vertiginosamente. Con respecto a los simuladores, para estos cálculos matemáticos, lo podemos aclarar y hacer ejercicios virtuales a través del momento sincrónico. ¿Con qué fin? Con el fin de darles tiempo para que ustedes puedan bajar simuladores gratis y hagamos el ejercicio. Tanto yo desde acá como ustedes allá en sus respectivas casas o centros de estudios. La idea entonces es mirar que estos simuladores tienen múltiples de funciones. Puedo hacer funciones de métodos de interés simple, compuesto, tasas de interés real, tasas de interés anual, anualidades, amortizaciones y otras. Por ejemplo, en este caso, estamos observando una de esas funciones, la cual es la del interés compuesto. Este simulador e interés compuesto tiene 4 columnas que corresponden a las 4 variables que hablamos en el despeje de la fórmula. Por ejemplo, si retomamos la primera columna donde dice para determinar el capital, yo le puedo dar una tasa de interés, la que yo quiera, y automáticamente el simulador me va a coger los otros datos. N correspondiente a los periodos, en este caso para la primera columna tenemos 180 y tenemos unas mensualidades de 520.000 pesos. Si yo juego con el interés, él automáticamente me va diciendo cuánto capital final voy a pagar yo por un determinado monto inicial. Suponiendo, voy a prestar 20 millones de pesos. Si digo que los voy a llevar a 180 mensualidades, es decir, 180 periodos con una mensualidad de 520.000 pesos, una tasa mensual del 1,30%, eso me puede estimar un capital final de aproximadamente 50 millones de pesos. Y así por el estilo lo podría hacer para otras variables, para el interés, para los periodos y para el monto final. Todas estas funciones y ejercicios los podremos tratar más a fondo en el momento sincrónico. Hasta acá llega esta unidad. Los espero para un tercer evento correspondiente a la viabilidad de la función financiera, de la contabilidad financiera. Gracias y hasta la próxima.